Les damos un cordial saludo, una bienvenida para cada uno de los seguidores de nuestras redes sociales, nuestras plataformas. Saludo especial también para todas aquellas personas que se conectan, que nos siguen a través de este medio. Busco en ti Radio Online, porque recuerda que donde estás no es el final. Continuando con nuestra programación, contamos con la presencia de Leo y Lili Ortega en su segmento, este segmento Tiempos de Conquista. Así que, Leo, Lili, bienvenidos, ¿cómo están? Muy buenas tardes, Colombia. Muy buenos días todavía en la Ciudad de México. Hola, bienvenidos a este programa. Pues sean ustedes bienvenidos a Tiempos de Conquista, porque al que cree, todo le es posible conquistar. Damos gracias a Dios porque ya estamos a 16 días de nuestro tercer Congreso Internacional de Busco en Ti Radio. Gracias a Dios porque nos podemos juntar en México, en Tijuana, y los invitamos a todos ustedes a que si vives por Tijuana o estás cerca de Tijuana, en redes sociales está toda la información. Nos daría mucho gusto recibirte, pero sobre todo decirte que la paternidad divina es algo que tenemos que caminar, aprender si no conocemos y si conocemos disfrutar de lo que es la paternidad divina. Gracias a Dios por este tiempo. Bueno, pues empezaremos el programa de hoy diciendo que nadie ha visto a Dios. Esto dice Primera de Juan 4:12. De acuerdo con este pasaje, podemos decir, Dios es invisible a nuestra vista natural y la respuesta es sí. ¿Dios es invisible a nuestra vista natural? Sí. Y según este pasaje, eso es lo que nos dice, pero ahorita vamos a tratar qué podemos decir al respecto. En este programa vamos a continuar hablando de la fe y de los personajes que por la fe hicieron posible que nosotros tuviéramos diferentes ejemplos y expresiones de la fe. Sin esos ejemplos de ellos estaríamos incompletos de entender lo que es la fe y el propósito final que es la salvación. En Hebreos 11 hemos estado estudiando a través de este programa muchas cosas que el Padre ahora sí nos ha revelado, nos ha mostrado. Muchas de ellas podemos saberlas, pero meditarlas nos ayuda a volver a lo mejor a nuestro primer amor. Eh, por la fe, estos ejemplos que tenemos en Hebreos 11 alcanzaron un buen testimonio y ser reconocidos no solo por los antiguos, sino hasta hoy en nuestros días. Y eso es bien importante, la verdadera trascendencia es ejemplo de fe y testimonio que podemos tener. Nos pueden recordar por anécdotas, por situaciones, pero que nos reconozcan por ser personas de fe y de buen testimonio es algo que nos permite trascender también, no solo en la familia, sino en los amigos o en las personas que nos conocen. El programa de hoy se llama Ver cara a cara al invisible. Ver cara a cara al invisible. El versículo base del día de hoy lo encontramos en Juan 1:14 y dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. A través de la vida de Jesús pudimos conocer a Dios como Padre. Se presentaba siempre como yo soy el Dios y de muchas maneras, pero Jesús nos vino a enseñar que a Él también es un Padre nuestro. Él nos dice también en este versículo que es lleno de gracia y de verdad. Jesús nos trajo la gracia no solo por acercarnos nuevamente a Dios, nos reconcilió con Dios, sino que también nos dio un regalo especial. Y ese regalo especial tiene que ver con tener acceso a una vida de abundancia, sea terrenal y sea celestial. Pero Él nos habla que la parte celestial es la más importante. En la terrenal podemos vivir en la abundancia de los tesoros del Padre, no en los tesoros de este mundo. También la verdad que nos trajo es que Dios ve las intenciones del corazón, dejando el cumplimiento de la ley muy, muy atrás. A Dios le importa la actitud con la que hagamos las cosas. Si no hay amor en lo que hacemos, de nada nos sirve. Eso dice Primera de Corintios. Podemos hacer grandes cosas, pero si no tenemos amor, nada somos y nada vale. La fe que agrada a Dios está cimentada en el amor. Posiblemente llegamos creyendo, pero a través de conocerlo, como hemos dicho,
Es un proceso y ese proceso, nuestra fe está cimentada en el amor porque le conocemos, porque tenemos una relación personal con Dios. Pues sí, como dice mi esposo, vamos a continuar viendo estos grandes personajes de fe que vemos en Hebreos 11. Hemos estado viendo la vida de Moisés y todavía hay algunos versículos que nos hablan de él, ¿verdad? La semana pasada veíamos cómo Moisés renunció a la fama, a los placeres, a las riquezas de Egipto por fe. Él pudo renunciar a todo eso. Así que sí se puede, ¿verdad? Si nosotros ponemos toda nuestra fe en Él, podemos renunciar incluso a la posición más alta, al placer más grande o a una gran riqueza con Cristo, ¿verdad? Para cumplir su propósito. Y es lo que nos enseñó Moisés y vimos la semana pasada. Pero hoy también vamos a seguir viendo este gran personaje. Ahora vamos al versículo 27 de Hebreos 11, que dice así: por la fe dejó a Egipto. Seguimos hablando de Moisés, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Esa es la versión Reina Valera. En la versión Dios habla hoy dice: por fe Moisés se fue de la tierra de Egipto sin miedo al enojo del rey y se mantuvo firme en su propósito, como si viera al Dios invisible. Bueno, este versículo, ¿a qué se refiere? ¿A qué momento en específico se refiere? No es cuando Moisés huye de Egipto después de haber matado a un egipcio queriendo hacer justicia por su propia mano. No es ese momento. Este momento que se refiere este versículo es cuando ya Moisés sale con el pueblo de Israel de Egipto y de estar sometidos a esclavitud. Porque recordemos que Moisés sí sale huyendo de Egipto. Estuvo viviendo en Egipto 40 años, pero luego se va al desierto otros 40 años y luego regresa a Egipto para sacar al pueblo. Es en ese momento al que se refiere este versículo, que Moisés se fue de la tierra de Egipto sin miedo al rey, porque él estaba como viendo al invisible. Qué hermoso versículo. Y vamos un poquito a profundizar en esto, recordar cómo fueron los hechos. Pues sí, cuando Moisés está queriendo sacar al pueblo, recordemos que no fue nada fácil y el misma situación al principio, cuando Moisés se presenta ante Faraón, no fue nada fácil, creo que les pusieron más trabajo, ahí lo tenemos en Éxodo 5, esta narración. También el pueblo como que no aceptaba muy bien de inicio a Moisés, así que se estaban complicando las cosas. Entonces Dios iba a desplegar una serie de maravillas que conocemos ahí con las plagas, ¿verdad? De Éxodo 7 al 12 tenemos esta narración de todo este despliegue de poder de Dios para sacarlos de Egipto. Pero quiero enfocarme en algo, y es que recordemos que para los egipcios Faraón era un dios al lado de los otros dioses que tenían, ¿verdad? Era una cultura politeísta y toda esta enseñanza se le dio a Moisés desde chico, ¿sí? Habíamos visto cómo su propia madre sí lo crió, lo amamantó, pero él aprendió toda la ideología de Egipto durante 40 años. Pero entonces, como les digo, él tuvo que salir huyendo porque quiso hacer las cosas a su forma y pues no le resultaron bien. Huye y va al desierto de Madián y ahí está otros 40 años. Después viene como Dios lo llama para el propósito para que él vivió, que fue liberar al pueblo de Egipto. En ese momento, cuando Dios lo llama, creo que también todos recordaremos cómo fue y nos hemos enfocado en esos pretextos o argumentos que dio Moisés. Pero lo interesante es
más bien entender en las respuestas de Dios, porque todos hemos, yo creo, pasado dudas cuando Dios nos pide algo, o cuando tenemos un llamado de parte de Él y hemos enfrentado dudas, pero aquí la respuesta está en estas soluciones que da Dios, porque eso nos va a permitir conquistar las dudas. Y vamos a ver, el primer argumento o duda que Moisés le da a Dios es, le dice, ¿quién soy yo? ¿Verdad? Y yo creo que todos nos identificamos, sí, con Moisés. Y a veces no nos creemos lo suficiente o, ¿no? Incapaces. Y decimos, pues, ¿quién soy yo para hacer esto? Para compartirle a los demás, para mostrar amor, para dar. Y nos sentimos incapaces y decimos, pues, ¿quién soy yo? Pero la respuesta de Dios es, yo estaré contigo. Ahí lo tenemos en Éxodo 3, en todo ese capítulo. Por ejemplo, esa pregunta de Moisés está en el versículo 11, la respuesta de Dios está en el versículo 12 de Éxodo 3. Pero entonces veamos cómo Dios da siempre una solución y es la misma que nos da ahora, porque Él nos dice, yo estaré contigo. Moisés lo quiso hacer a su forma, salió mal, pero cuando Dios le prometió estar con él y Él es quien lo envía, las cosas cambiaron radicalmente y pues tenemos toda esta narración del Éxodo. Así que creamos en la presencia de Dios. Ahora, el segundo argumento que Moisés le da para no hacer su labor o su cumplir con su propósito es, ¿qué le voy a decir al pueblo de cómo te llamas tú o de quién es el que me envía? ¿Verdad? A veces decimos, ay, Moisés, ¿por qué tanta queja o tanta pregunta hacia Dios? Pero, a ver, entendamos que Moisés efectivamente creció con una serie de dioses que tenían sus nombres, ¿no? Por ejemplo, el dios del sol, Ra, o no sé, la diosa de la vida, que es Isis, o Osiris, que era el dador de la vida. O sea, todos esos dioses con los que él creció tenían un nombre. Como les digo, Faraón mismo era considerado un dios. Entonces, la pregunta de Moisés viene siendo genuina. A ver, ¿y quién voy a decir que cómo se llama el que me envía? Y es cuando Dios da una gran respuesta que a mí me impacta porque le dice, yo soy el que soy. ¿Qué mejor respuesta? Porque abarcaba todo, ¿verdad? Su nombre abarca todo lo grande que él puede ser. No, no simplemente para una cosa, no, él es el gran yo soy, ¿verdad? Así que, ¿qué respuesta tan exacta y formidable le da Dios a Moisés? Y también nos lo dice ahora, yo soy el que soy. Cualquiera que sea nuestro problema, Él es la respuesta. Ahora, en el tercer argumento que le da Moisés para no querer ir, les dice, no me van a creer. Ahí lo tenemos ya en el capítulo 4 de Éxodo. Y piensa Moisés que pues no le iban a creer. ¿Y qué le dice Dios? Le dice, a ver, ¿qué tienes en tu mano? Saben, Dios nos ha dado a cada uno de nosotros las cosas, los talentos que necesitamos, pero para mostrar sus obras, porque recordemos que la vara fue ese medio que Dios usó para desplegar una serie de señales y milagros, ¿verdad? Así que no dudemos de lo que Dios puede hacer con lo que ya tenemos y ya nos ha dado. El cuarto argumento que Moisés le da y le dice, es que yo no tengo facilidad de palabra. Y la respuesta de Dios es, yo estaré contigo cuando hables y te enseñaré lo que debes decir. Ahí en Éxodo 4:12 dice esto. Así que confiemos en que Dios es quien nos pone las palabras cuando queremos decirle a alguien del amor de Dios, cuando queremos compartir de nuestra fe.
pensamos que no sabemos comunicar de manera efectiva el mensaje de Dios, pero Él promete estar con nosotros. De hecho, Jesús mismo se los dijo a sus discípulos cuando los envía con la gran comisión de ir y hacer discípulos. Él también les dice, he aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Así que contamos con la presencia de Dios. Y bueno, la última respuesta y argumento con el que ya se enojó Dios ahora sí con Moisés es porque Moisés le dice, envía a cualquier otro. No, pues sí, claro que Dios se enojó, pero aún así le provee a su hermano Aarón para que le ayude y fuera el portavoz. Pero saben, no hay que contradecir a Dios. Él nos conoce mejor que nosotros mismos y sabe que podemos hacer lo que Él nos ha encomendado hacer. Así que atendamos al llamado de Dios. No digamos que no podemos o quiénes somos. No, veamos las respuestas de Dios de que Él va a estar con nosotros. Él nunca se equivoca y a cada uno nos ha dado una tarea en específico. Y bueno, quizá leyendo todo esto de Moisés y sus argumentos para no hacer la labor que Dios le pedía, decimos, no se parece al que nos dice Hebreos 11 de él, de que por fe hizo grandes cosas, no se parece. Pues sí, claro, no se parece porque ese fue el inicio, ¿verdad? Cuando Dios lo llama a Moisés, pero en realidad hay un proceso en el que vemos un crecimiento, una madurez de su fe y cómo él va avanzando. Me encanta el autor de Hebreos porque de todos los personajes que vemos ahí en Hebreos 11, pues todos cometieron sus errores y los tenemos ahí descritos en la palabra, pero el autor de Hebreos no se enfoca en esos errores, sino en lo que hicieron por fe. Así que por eso aquí nos dice que por fe salió de Egipto sin temer la ira del rey. Eso es lo que nos debemos de fijar de Moisés. Y miren que Faraón verdaderamente estaba muy enojado con Moisés. Cuando vemos esta gran ira de Faraón, ahí la tenemos narrada en Éxodo 10, 28 y 29, es cuando ya habían pasado varias plagas y viene la plaga de las tinieblas, que es la novena, o sea, ya habían pasado 8 plagas. Imagínense ya cómo estaba de enojado Faraón. Y entonces Faraón le dice a Moisés estas palabras cuando viene esta plaga de las tinieblas y le dice, retírate de mí, guárdate que no veas más mi rostro, porque en cualquier día que veas mi rostro, morirás. Y Moisés respondió, bien has dicho, no veré más tu rostro. ¡Guau! ¡Qué gran hombre de fe! Y es a lo que se refiere Hebreos. Moisés se fue sin temer la ira del rey y el rey lo había amenazado de muerte. O sea, si te vuelvo a ver, ten por seguro que te morirás. Pero no, Moisés se fue lleno de fe. ¿Por qué? Porque él dice ahí la palabra que estaba viendo al invisible. Sí, Faraón quizá era un dios para los egipcios, un dios muy tangible, muy visible, pero en realidad no era nadie comparado con el Dios verdadero y único que ya conocía Moisés. Así que, pues Faraón no era nadie al poder de Dios, ¿verdad? Y bueno, en cuanto a esta plaga de las tinieblas, me gusta mucho y quisiera leer este pasaje porque nos muestra cómo debe ser nuestra realidad como hijos de Dios en un mundo que está cubierto de tinieblas. Éxodo 10, dice 22 y 23, y extendió Moisés su mano hacia el cielo y hubo densas tinieblas sobre toda la tierra de Egipto por 3 días. Ninguno vio a su prójimo, ni nadie se levantó de su lugar en 3 días, mas todos los hijos de Israel tenían luz en sus habitaciones. Esa debe ser nuestra realidad y lo que podemos aprender de este pasaje. Sí, vivimos en un mundo lleno de tinieblas por el pecado, pero nosotros al tener a Cristo tenemos luz y somos luz en este mundo. Isaías 9:2 me gusta como dice, el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz.
Eso somos nosotros cuando tenemos a Cristo. Y como dice Juan 1:15, la luz en las tinieblas resplandece. Que esa sea nuestra realidad, resplandecer porque tenemos la luz de Cristo. Y así se sostuvo en luz Moisés. Por eso podía ver al invisible, a Dios, ¿verdad? Para él era muy visible sus ojos de la fe. Y quiero terminar con un pasaje bíblico que me gusta mucho de Pablo, cuando habla también de su llamado, porque lo que hemos estado viendo es cómo Dios transformó a Moisés y también cómo transformó aquí a Pablo. Y dice, 1 Timoteo 1:12 al 17, doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia, en incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en él para vida eterna. Por tanto, dice, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Yo quisiera repetir el versículo 14 de este pasaje que leyó Lili. Pero la gracia de nuestro Señor Jesucristo fue más abundante con la fe y el amor. 3 palabras: gracia, fe y amor. Y ahorita vamos a estar hablando más. Por un momento recordemos lo que Dios permitió ver a Moisés, la tierra prometida que había jurado darles en Deuteronomio 34, y después de esto murió Moisés. Y vamos a leer el versículo 7 que nos dice, era Moisés de edad de 120 años cuando murió. Y vean lo que dice, sus ojos nunca se oscurecieron, ni perdió su vigor. Wow, decimos wow porque sus ojos nunca se oscurecieron ni perdió vigor. Moisés tenía una vista especial. Hasta después de haber dejado esta tierra, su vista tenía eso. Esta vista eran los ojos de la fe. Es tener activado el sentido espiritual de la vista que va mucho más allá de nuestra vista natural. Sabemos que con el corazón se cree. Por lo tanto, como dice 2 Corintios 5:7, dice, por tanto, por fe andamos y no por vista. Eso es muy importante. Moisés caminó en esa fe. Pero como ya lo hemos dicho, también esta fe es un proceso de crecimiento y de madurez. Lo especial de Moisés no fue solamente ver la tierra prometida, sino porque pudo ver, Lili lo dijo, cara a cara a Dios. El hecho de ver al Señor cara a cara fue un privilegio. Él vivió como que si físicamente viviera en su presencia. Esto es como viendo al invisible. Por eso es muy importante que nosotros entendamos que Moisés, el ver cara a cara no fue solo una vez. Eso es muy importante que nosotros entendamos que él vivió en la presencia de Dios y cada vez que iba al tabernáculo o Dios, hablaba con Dios muchas veces. La presencia de Dios no es algo impersonal, místico o impreciso. La presencia de Dios es real, aunque físicamente no lo veamos. Eso es muy importante. Por eso empezamos diciendo, nadie ha visto jamás a Dios, ¿verdad? Recordemos que la conversión, la conversación de Dios y Moisés significa ver al invisible cara a cara. Éxodo 33, vamos a leer unos versículos de manera muy general y un poco parafraseada para entender qué significa esa parte. Y el versículo 33 donde dice, y el Señor hablaba con Moisés cara a cara como hablaba cualquiera con su compañero, es decir, a alguien en donde había una gran confianza y seguridad.
El 13 dice, ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, le dice Moisés, te ruego que me muestres ahora tu camino para que te conozca. Muéstrame tu camino. Ese es el corazón que quiere conocer a Dios. El camino que lleva a Dios, ahorita también lo vamos a ver. Y dice para que te conozca. Esa es la finalidad de ese corazón, de esos ojos, de una vista espiritual que permite conocer a alguien. Queremos conocer a alguien sin conocer su palabra, sin conocer su voluntad, sin conocer su propósito. Esto no es posible. Y dice, termina diciendo el 13, y halle gracia en tus ojos. Y mira que esta gente, que gente es tu pueblo tuyo. El 14, y le dijo Dios, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Esa presencia es ver a Dios cara a cara en todo tipo de circunstancias, en momentos de felicidad, en momentos de tristeza, momentos de angustia, en momentos de espera, en momentos de silencio, en momentos de alegría, en todo tipo de momentos. Y Moisés respondió y ratificó esa parte. Si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Y eso es un anhelo de nuestro corazón, a donde quiera que vayamos y lo que hagamos, sea de trabajo, de escuela, de la congregación, de visitar a alguien, que la presencia de Dios siempre nos acompañe en las vacaciones, en los viajes, en donde quiera que nosotros estemos. Y el versículo 16 dice, ¿y en qué se conocerá aquí que ha hallado gracia en tus ojos y yo y tu pueblo? Esa empezó a hacer toda una pregunta y en esa misma pregunta hay una respuesta en la misma pregunta. Dice, sino en que tú andes con nosotros y que yo y tu pueblo seamos apartados de todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra. Qué interesante pregunta y respuesta en esa misma pregunta, que seamos apartados de todos los demás. Él nos aparta, Él nos hace su pueblo santo, porque nos aparta para que estemos en su presencia, para que podamos andar siempre con Él. Sentir y disfrutar la presencia de Dios es ver al invisible con los ojos de la fe. No hay otra situación. Ahora bien, lo que fue invisible en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento fue visible. Veamos 3 versículos que lo muestran. Dice el versículo Juan 1:14, que es el del día de hoy, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno completamente, no hay nada que falte en él de gracia y de verdad. Juan 10:30 dice, yo soy el Padre, yo y el Padre, perdón, somos uno. Es una unidad inseparable. Esa presencia es algo que tiene que estar con nosotros, es que sea inseparable de nosotros, porque eso nos va a ayudar a caminar en esos ojos espirituales de la fe y poder ver al invisible en medio de todas nuestras circunstancias. También Juan 14, del 7 al 9, nos da una escena desde el versículo 6, cuando Felipe, así como Moisés le dijo, muéstrame el camino para que te conozca, Felipe le dice, muéstranos, ¿no? Y Jesús le dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. El 7 es bien importante que lo leamos completamente y lo entendamos. Si ustedes realmente me conocieran, también sabrían quién es mi Padre de ahora en adelante. En todo ese caminar sabremos en adelante. Ya lo conocen y lo han visto. Lo han visto. A través de Jesús vemos al Padre. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y quedaremos conformes. Así como esa duda de hasta que no toque con mis manos de otro personaje del buen Tomás, ¿no? La incredulidad a veces nos puede abordar a nosotros, pero no hay, los ojos de la fe, en los ojos de la fe no hay incredulidad. Jesús le respondió, Felipe, he estado con ustedes todo este tiempo y todavía no sabes quién soy. Los que me han visto a mí, me han visto al Padre. Entonces, ¿cómo me pides que te muestre al Padre? Jesús nos vino a mostrar al Padre. Nuestra situación a veces física, esa es muy natural de cualquier ser humano, pero los ojos espirituales son sobrenaturales.
Ahora bien, la invisibilidad de Dios en su presencia se manifiesta en nosotros y en nuestra vida. No puede quedarse sin manifestarse. ¿Cómo podemos ver esto? Hay varias formas básicas de manifestar su presencia en nosotros y las sabemos, solo vamos a recordarlas. Obediencia a su palabra. Juan 14:23 dice en la versión Dios habla hoy, Jesús le contestó, el que me ama hace caso de mi palabra y mi Padre lo amará y mi Padre y yo vendremos a vivir con él. Presencia de Dios. ¿Cuál sería la segunda? La primera es obedeciendo a su palabra. La segunda es permaneciendo en él. El mismo Juan nos dice 15:4 en la nueva traducción viviente, dice, permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes cuando habla de la vid y los pámpanos. Pues una rama no puede producir fruto si la cortan de la vid. Y ustedes tampoco pueden ser fructíferos a menos que permanezcan en mí. El permanecer en él es la presencia de Dios. En esa presencia no entramos y salimos como en el tabernáculo o en el lugar santísimo. No, la presencia está en nosotros y ahorita vamos también a ver que es sobre nosotros. Ser guiados por el Espíritu Santo. Juan 14:17 dice en la nueva traducción viviente, me refiero al Espíritu Santo, quien guía a toda verdad. El mundo no puede recibirlo. ¿A quién? Al Espíritu Santo, porque no lo busca ni lo reconoce. Pero ustedes sí lo conocen porque ahora Él vive con ustedes y después estará con ustedes. Esto es diferente que esté en nosotros y que esté sobre nosotros guiándonos en todo tipo de circunstancias, en todo tipo también de situaciones. Amándonos unos a otros es otra manifestación. Primera de Juan 4:12 dice, nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos los unos a nosotros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Manifestación de la presencia de Dios en nosotros, que nos amemos como su cuerpo que somos. Enseñando a otros a obedecer a Dios es otra manifestación. Mateo 28:20 en la Gran Comisión dice en la nueva traducción viviente, enseñen a los nuevos creyentes, nuevos discípulos a obedecer todos los mandatos que les he dado. Si nosotros los obedecemos, la gente los va a ver. El testimonio, por eso decíamos, de esos personajes fue manifiesto a otros. Y eso hace que otros crean en lo que nosotros estamos caminando. Y tengan por seguro, dice esto, que estoy con ustedes siempre hasta el fin del mundo de los tiempos. Si hacemos esto, de todas estas manifestaciones, hemos visto a Dios como Padre y a Jesucristo como nuestro Salvador. Por último, queremos dejarles una bendición especial de la presencia de Dios acerca de la Trinidad. Dice 2 Corintios 13:14 en la Reina Valera contemporánea, dice que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos ustedes, ahora y para siempre. Amén. Muchísimas gracias por estar en tiempos de conquista, porque al que cree, todo le es posible. Conquistar. Que Dios les bendiga.